Dios este tiempo. Padre eterno, Señor, gracias te damos, Dios, por un día más que nos permites estar aquí, que tenemos la oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor, porque ese es el llamado que nos has hecho, Señor, y la gran comisión que has dejado para tu iglesia. En tus manos ponemos este tiempo, Dios, te rogamos que en nuestros corazones siembres tu palabra, para que podamos utilizarla en el momento en que tú nos muestres que vamos a hacerlo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos y te agradecemos, Señor. Amén. Entrando a la ciudad de Jerusalén, que el pueblo lo recibía así, ya sea que trajeran palmas o cortaran ramas de los árboles y le hacían este movimiento. Por eso nosotros adoptamos el saludo de bienvenida, que es este. Hace 18 años, cuando yo llegué a la congregación a donde empezamos a ser instruidos en la palabra de Dios, nos recibieron así. Y a mí en lo personal me impactó. Creo que es la misma percepción que tienes, ¿no, Silverio? Entonces decidimos adoptarlo también aquí. Abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo 21. ¿Alguien sabe qué quiere decir Hosana? A veces las palabras van cambiando de sentido con el paso del tiempo. A veces la gente las adopta y les da un sentido y va cambiando. Originalmente esa expresión era dirigida a Dios y decía sálvanos ahora, y estaba dirigida a Dios. El nombre de Dios sabemos que es Jehová. Algunas Biblias lo traducen como Yahvé. Las dos palabras son aceptables porque en hebreo son consonantes, la palabra está formada por consonantes, entonces no se puede pronunciar. Los traductores de la Biblia le agregaron vocales y unos decidieron manejarlo como Yahvé. Normalmente es en la Biblia católica, en la Biblia de traducciones que nosotros utilizamos, lo traducen como Jehová. Entonces, cuando se mencionaba la palabra Hosana, se dirigía a él y se decía, Jehová, sálvanos ahora. Era una exclamación de angustia, de dolor, pero también de esperanza. Posteriormente, ya en el tiempo del Señor Jesucristo, esa expresión ya se transformó en el sentido de decir, bendito el que viene en el nombre de Dios. Cuando en el Nuevo Testamento leemos la palabra Señor, es un término griego que quiere decir Dios, pero así la tradujeron en el Nuevo Testamento como Señor. La palabra es Kyrios o Kurios en griego, pero obviamente quien conoce la traducción se sabe que cuando se lee Señor se está haciendo la referencia a Dios. Bien. Normalmente cuando hemos visto algún video, alguna película de esa escena, lo vemos como algo alegre, como algo que la gente esperaba. Pero si no tenemos el contexto de lo que sucedió antes, no podemos percibir por qué la gente recibió al Señor Jesucristo así. A ver, ¿alguien me quiere decir qué dice ahí antes de empezar el capítulo 21? ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Pero hay un subtítulo ahí. En Jerusalén. Bueno, eso que está ahí no es Biblia. Eso lo pusieron los de la editorial que publican la Biblia. La Biblia es el texto que está precedida de un número que es el que conocemos como versículo, y los números más grandes es el capítulo. Bueno, esos subtítulos a los editores se les ocurrió ponerlo para dividir los textos y que fuera un poco más comprensible para nosotros de saber, pues aquí se habla de esto, ¿sí? Ok. Pero en realidad sería una entrada triunfal. Ahí la pregunta. La Biblia en el Nuevo Testamento se habla de 4 evangelios. Evangelio nada más es uno, Cuando se menciona el Nuevo Testamento de 4 evangelios, quiere decir que hubo 4 escritores que escribieron sobre el evangelio, pero manejan una percepción diferente. La Biblia no se contradice, y efectivamente la Biblia jamás se contradice.
Pero hay pasajes que, por ejemplo, hablan del mismo tema. Si yo me voy al Evangelio según San Marcos y busco este capítulo, a donde habla de la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén, va a haber cosas que no los menciona Mateo. Si me voy al Evangelio según el escritor Lucas, va a haber cosas que él menciona y que no mencionan los otros evangelios. Y si me voy al Evangelio de Juan, lo mismo va a pasar. Pero ¿por qué tienen el mismo título? Nosotros los conocemos como pasajes paralelos. A ver, un ejemplo. Si nosotros vemos las noticias en el canal 2 y vemos la misma noticia en el canal 13 o en el canal 28, la misma noticia la van a manejar con algunos detalles de forma diferente. Algunos van a ser más detallados y otros se van a enfocar a otro tipo de comentarios sobre la misma noticia. Bueno, esto es lo que pasó en los evangelios. Entonces, no se contradice. Si hay algo que es diferente, es complemento. Quizá uno de los escritores haya enfatizado alguna cosa, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Ok. ¿Qué pasa con la entrada del Señor Jesucristo en Jerusalén? Había habido varios eventos antes. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo cuando empezó su ministerio? Él, a los 30 años, fue bautizado por Juan el Bautista. Y a partir de ahí, cuando encarcelan a Juan el Bautista, empieza el ministerio del Señor Jesucristo. ¿Qué sabemos que hizo él durante su ministerio? Fueron 3 años. Él fue crucificado a los 33 años. Predicaba la palabra de Dios. ¿Qué más? Sanaba. ¿Qué más? Hacía milagros, como por ejemplo de Caná, que convirtió el agua en vino, ¿eh? Cuando resucita a Lázaro, es un evento muy importante. Cuando sana leprosos, sana ciegos. No fueron los únicos, No, ajá. A una mujer que tenía un padecimiento de hacía muchos años y ya se había gastado todo su dinero y no era sanada. Bueno, entonces, son tantos los milagros que hizo el Señor, como aparte de esos, haber multiplicado el pan para alimentar en un evento a más de 3,000 personas y en otro evento a más de 5,000. Pero cuando menciona la Biblia que fueron más de 3,000 y en otro caso más de 5,000, se refiere a los varones. No estaba contando ahí ni a mujeres ni a niños. Entonces, por lo menos había el doble o casi el triple de gente. Entonces, en un caso había cerca de 9,000 personas y en otro caso había 15,000 o más personas. Y en las dos ocasiones el Señor alimentó a esa cantidad de personas. No puedo imaginarme, por ejemplo, ustedes tienen la experiencia, ¿no? Cuando nos apoyaron en la congregación con alimento que llevaron para el evento. ¿Qué cantidad tenían que hacer, en ese caso, para alimentar a 200 personas? En el caso de ustedes, ¿se imaginan para alimentar a 15,000 personas? Ya me imagino al Señor, ¿no? Llévate el pan, rápido, ¿no? Pero le pasa a uno hasta cuando hace comida. Exacto. Cuando usted espera a determinada gente y llega más gente y dice, no me va a alcanzar la comida. Y después hasta sobra, ¿verdad? Y luego le sobra. Sí. Sí, en el caso de la congregación siempre sobra alimento. ¿Por qué? Porque Dios lo multiplica, ¿sí? Y cuando cantamos hace rato, Dios está aquí, la palabra de Dios dice eso, que cuando 2 o más están congregados en su nombre, Él está ahí. Y entonces, ¿a quién tenemos a un lado? Al Señor. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, imagínense en un lugar de una persona que sana. Nada más, hagamos a un lado los demás milagros, a una persona que sana. A mi esposa y a mí nos tocó visitar a una persona, porque a ella sabemos que es Dios, pero Dios utilizó a esa persona para sanarla a ella. Tenía una dolencia que se me doblaba, en la calle se me doblaba, no podía ella detenerse en pie. Y ese señor trabaja nada más de lunes a sábado y empieza a las 6 de la mañana, mija, de 6 a 9 de la mañana, ya no atiende a más personas.
Todas las que lleguen en ese ratito son las que atienden. Y termina agotado el Señor. Y no se tarda con nosotros 5 o 10 minutos por persona. Llega muchísima gente. No me puedo imaginar la cantidad de personas que el Señor Jesucristo sanaba, porque lo conocían en toda la región de Tierra Santa. No era solamente un pueblo, porque había gente que llegaba posiblemente hasta de otras naciones. Entonces, ¿qué creen que haya sido tan conocido él? Que lo veían en la calle quizá y decían, ahí va el Señor. Entonces él era famoso, ¿sí? Él era famoso. Y entonces, si era famoso, ¿qué pensaría la gente de él? El pueblo de Israel es un pueblo que lee las Escrituras desde siempre y tienen presentes las profecías que están escritas de los profetas como Isaías, Jeremías y muchos otros profetas del Antiguo Testamento. Y ellos lo creen. ¿Pero saben por qué lo creen? Porque ellos tuvieron testimonio de lo que Dios hizo en medio de su pueblo. Ajá. Entonces hay una profecía que habla de un reinado, y ese reinado Dios prometió al pueblo de Israel que iba a ser a través de David, del linaje de David, del rey David. El rey David fue un rey que anduvo, dice Dios, su palabra, conforme a su corazón. Diríamos entonces nosotros que él nunca pecó. No, sí pecó, y tuvo pecados muy fuertes. Pero ¿cuál era la diferencia de él con respecto de otra gente? David no se la pasaba en la iglesia o en un templo. Cuando Dios habla acerca de él, de que andaba conforme a su corazón, quiere decir que él se preocupaba porque llegara a cometer un pecado. Él no lo quería hacer. Entonces se entristecía de tal manera que se rendía a Dios y entonces se ponía cuentas con él. O sea, a David no le gustaba pecar, pero como nosotros como humanos tenemos la naturaleza que nos orilla a hacerlo, nos orilla a hacer cosas que no queremos hacer, nos orilla a hacer cosas que nosotros sabemos que es pecado. Si Dios nos dice en su palabra que ya no nos enojemos, a lo mejor en ese momento no queríamos y nos dejamos llevar por nuestra naturaleza pecadora y nos enojamos. Pero entonces Dios nos conoce a nosotros. Y entonces en Juan, a donde nos dice que si nosotros pecamos, pero le confesamos a Dios nuestro pecado, Él nos perdona. ¿Por qué? Porque sabe Dios que somos débiles, ¿sí? Oye, entonces eso nos da el permiso, la autoridad para vivir como queramos. Al fin que Dios me perdona. No. Eso nos da la oportunidad a quienes no queremos hacerlo y nos redarguye y nos lastima ofender a Dios por el amor que Él nos tuvo primero. Entonces, si nosotros como cristianos tratamos de portarnos bien, no es para ganarnos el cielo, no es para ganarnos un lugar en la presencia de Dios, porque Él ya lo hizo. El Señor ya consumó la obra redentora, Él ya pagó por todos nuestros pecados. Pero entonces, ¿por qué le tengo que pedir perdón a Dios? Porque es mi comunión con Él. Tengo que guardar una comunión con Él. Imagínense un amor de pareja, que los dos se quieren mucho. Entonces, una de las dos parejas va a tratar de agradar al otro, y al revés, la otra parte de la pareja va a tratar de agradar a su pareja, va a tratar de no lastimarla, de no lastimarlo. Y si llegado el caso sucede algo así, ¿qué va a hacer? Pues me acerco y mira, mi amor, perdóname, me dejé llevar. ¿Y qué va a hacer la otra pareja? Le va a perdonar, ¿sí? Entonces es cuidar esa parte de la comunión. Pero veamos el pasaje. Entonces, hace rato mencionaba, ¿no?, que había resucitado a Lázaro. ¿Qué se imaginan que haya pensado la gente cuando vio salir a Lázaro? Ahora imagínense que ustedes conocen a Lázaro. ¿Qué harían? Es el testimonio viviente del poder que tiene la otra persona.
Yo lo que haría, me acercaría, oye Lázaro, ¿y qué viste, no? ¿A dónde estuviste o qué? ¿No? ¿Cómo te fue allá? Sí, muchas preguntas, ¿no? Pero esa es una parte. Fíjense, déjenme leerles. Este está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. ¿A quién? Al Señor Jesucristo. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies del Señor Jesucristo. Y esa escena la conocemos, ¿no? Que le lava y le seca los pies después de lavarle con perfume con sus cabellos. En el versículo 9, alguien que lo quiera leer fuerte, del versículo 9 hasta el versículo 11. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Fíjense, ¿qué querían hacer con el Señor Jesucristo? A ver, lea el versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, o sea que se estaban refiriendo que a Jesús y a los dos. Fíjense, los querían matar. ¿Y quiénes lo querían matar? Los sacerdotes. Ok, entonces, los principales sacerdotes querían matar al Señor Jesucristo y a Lázaro, porque la gente estaba creyendo en él. Sigo leyendo yo. Al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. Vamos a quedarnos hasta ahí y regresamos a Mateo 21. Dice la palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijera algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Entonces, estas personas estaban recibiendo al Señor Jesucristo como un rey. ¿Por qué tenía que venir el Señor montado en un pollino? El pollino es un burrito y el asna es su mamá. Ese pollino, ese burrito, jamás lo había montado nadie. Entonces el Señor manda a sus discípulos y les dice: en tal parte van a encontrar un asna y a su hijo, al animalito. Tráiganme a los dos. Normalmente en las películas nada más vemos al burrito, pero ¿por qué traerían a los dos? Bueno, lo que sucede es de que como estaban muy apegada a esa edad, ese animalito, a su mamá, tenían que traer a la asna para que en un momento que ella caminara, ella avanzaba, el burrito la iba a seguir. Por eso dice: desatadlos y traédmelos, ¿sí? Y la gente iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y hosana en las alturas. Si vemos allí en Mateo 21, cuando dice hosana al Hijo de David, pero si lo comparamos con Marcos 11, ahí el escritor bíblico dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene. Entonces la gente estaba suponiendo que Dios ya iba a permitir que el reino de la descendencia de David se iba ya a establecer. ¿Qué era lo que estaba viviendo en ese momento Jerusalén?
en el tiempo del Señor Jesucristo, de la nación romana. Los hostigaban cobrándoles excesivos impuestos y otra serie de cosas con que los gobernaban ellos. Y entonces le estaban diciendo: bendito, qué bueno que vienes a establecer el reino de tu padre David. Es lo que le estaban diciendo. Cuando le dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, en Lucas 19, 37 y 38, dice el escritor bíblico: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que había visto. Entonces, mientras había una gente que gritaba: qué bueno que vienes en el nombre del Señor para establecer el reino de David tu padre, es lo que le estaban diciendo con ese hosana, otros estaban alabando a Dios por todo lo que había visto que había hecho el Señor, por todos los milagros, y entre ellos el haber resucitado a Lázaro. A ellos les quedaba claro que él venía de parte de Dios, porque nadie puede resucitar a otra persona, ¿sí? Luego viene la otra expresión: cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En Lucas 19, 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué creen? Hay dos pasajes a donde habla la palabra de Dios que el Señor Jesucristo lloró. Una es cuando va a resucitar a Lázaro y ve que hay gran dolor en medio de la familia porque habían perdido a él. Entonces él se conmueve de tal manera que llora, y la Biblia dice que el Señor Jesucristo lloró, se conmovió del dolor que estaban pasando las personas que amaban a Lázaro. Y la segunda vez que habla la Biblia que el Señor Jesucristo lloró es cuando va entrando ya a Jerusalén. Hace rato veíamos que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dice: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. ¿Él sabía que iba a ser crucificado? Sí, a eso venía. Fíjense que hay un pasaje a donde el Señor Jesucristo le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y ya le empiezan a decir sus discípulos: unos dicen que eres Elías el profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista. Y luego les regresa la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Traducido de otra manera sería: ¿y para ustedes quién soy? Y entonces el apóstol Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien por ti, le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces le está diciendo el Señor Jesucristo a Pedro: sí, tienes razón, y eso es cierto, lo que me estás diciendo es cierto, pero no lo sabes porque tú te hayas enterado por alguien. Lo sabes porque Dios te lo dio, Dios te dio ese entendimiento, Dios te dio ese conocimiento. Y entonces es cuando les dice él a sus discípulos que él va a ser crucificado. Entonces no estaba llorando por él. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro de que iba a morir, le dice Pedro: no, Señor, que no te acontezca tal, no permitas eso. O sea, ¿cómo vas a dejar que te crucifiquen? Y entonces el Señor Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no miras las cosas, no pones tus ojos en las cosas de arriba, sino que mira el hombre. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo no hubiera sido crucificado? Porque la obra redentora del Señor Jesucristo es haber venido a morir para pagar por nuestros pecados. Él tomó mi lugar y Él tomó el lugar de ustedes, de cada uno de ustedes que ya entregaron su vida al Señor Jesucristo. Dice la palabra que vana sería nuestra fe si Él no hubiera muerto, pero también si Él no hubiera resucitado. ¿Qué hubiera pasado si el Señor Jesucristo nada más hubiera sido crucificado, pero no hubiera resucitado? No hubiera pasado nada, tampoco nosotros seguiríamos condenados. Pero el Señor, la prueba de que Él resucitó, quiere decir que Él pagó. La gente que se vaya al infierno, ahí se va a pasar toda la eternidad. ¿Por qué?
porque sus buenas obras jamás, jamás, jamás les van a alcanzar para cubrir su deuda por los pecados que cometieron. Entonces, si alguien se muere en la condenación de sus pecados, ya no va a salir de ahí. Y aquí viene el error de la religión tradicional. Vamos a hacerles un novenario para que salgan sus almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque eso no está en la Biblia. Y podemos traer una Biblia católica y jamás dice eso. Entonces, los rezos de una persona en favor de alguien que ya murió en un novenario no sirven para nada, ni hacerles una misa. No. Cuando a alguien se le pregunta, oye, ¿a dónde te gustaría pasar la eternidad? ¿Con Dios o en el infierno? No, pues no sé a dónde me mande Dios. No, déjame decirte que sí, la decisión es tuya. Dios no va a decidir por ti. Es como decirle a la maestra, ¿por qué reprobaste al niño? No, el niño reprobó porque no se aplicó, porque no estudió, porque no pasó sus exámenes. Y aquí nadie puede decir, Dios lo mandó al infierno. No, Él se mandó. ¿Por qué? Dios nos da libre albedrío para poder decidir. Y entonces la decisión de a dónde vamos a pasar la eternidad es de nosotros aquí durante nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas se avergüenzan de que los vean con una Biblia, se avergüenzan de que alabemos a Dios, se avergüenzan de que, oye, ya cambiaste de religión. A mí me decían, en el trabajo alguien me compartió, un hermano en la fe me compartió el evangelio y yo lo creí. Yo era católico, yo iba a la villa, me fui caminando una vez desde aquí de Nesa a la villa. ¿Y de qué me sirvió? Pues nada más me cansé. Bueno, conocí algunas calles. Pero eso no ayuda ni sirve para nada. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo. Va a ser difícil que las personas entiendan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un velo. Están ciegas espiritualmente. Entonces, cuando nosotros queremos que alguien sepa de Dios, lo primero que se les comparte es el evangelio. Porque ¿ven ese cable que está colgando allá? Ese cable que está ahí en esa orilla, es como conectarlos a la luz. Ya puedes prender, ya vas a entender. Si no tienes el evangelio, no vas a entender lo que dice la Biblia. Jamás. Y puede haber personas que memorizan muchas cosas, pero no entienden lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no están conectadas con Dios. No tienen la vida que da Dios después de entregarle la vida. Nuestra voluntad a Dios. ¿Sí? Entonces regresamos al pasaje. Entonces Él no lloró porque iba a ser crucificado, lloró porque la gente, su pueblo, el pueblo de Israel, no entendió, no les quedó claro a qué había venido Él. No entendieron, a pesar de que el Señor muchas veces les dijo que era Dios. Se los dijo, sí, se los dijo claramente, sí, les dijo abiertamente. Alguien le preguntó, Señor, muéstranos al Padre. Y el Señor, ¿qué les contestó? Dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy Dios, me están viendo aquí. Si una persona en ese tiempo me hubiera dicho a mí, yo soy Dios, ¿qué creen que yo le hubiera dicho? Primero, estás loco, ¿no? A ver cómo me dices que eres Dios, va a estar hablando aquí conmigo. Pero después él, si me insiste, ¿qué le diría yo? Bueno, pues entonces demuéstralo, ¿no? ¿Y acaso no lo demostró él? Él se los estaba demostrando. Él mismo, a pesar de que también estaba escrito en las Escrituras que él iba a morir crucificado, lo cumplió. Vamos a ver, si una persona hubiera dicho, yo me voy a hacer pasar por el Mesías y voy a decir que yo soy el Cristo, ¿qué tendría que haber acomodado? Todas las circunstancias alrededor de su vida para llevarlo a que lo crucificaran y decir, pues sí era él. Pero ¿se imaginan cuántas cosas tendría que haber puesto de acuerdo para haber cumplido? Tengo en un archivo 300 profecías que él cumplió y más aparte las que él dijo de él mismo.
Él le dijo a sus discípulos, voy a morir crucificado. ¿Saben cuántas veces intentaron matarlo a él, los judíos? Varias veces. En una ocasión quisieron arrojarlo a un despeñadero. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera controlado la situación? Ahí se hubiera muerto y entonces ya no fue el Mesías, porque ya no se cumplió la profecía. Otra forma en que juzgaba la gente a quienes pecaban o blasfemaban contra Dios era apedrearlos. A él lo iban a apedrear. Sin embargo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque la Escritura se tenía que cumplir. Todo lo que Dios permitió en la vida de Cristo estaba escrito. Todo lo que estamos viviendo Dios ya lo sabe. Dios ya lo vio en el pasado. ¿Por qué? Porque Él conoce todo. Entonces, por ejemplo, hace rato que leímos la profecía de Isaías capítulo 53, esa profecía tiene 2700 años. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo que podía cumplirse en su persona esa profecía? Tenía que ser Dios, forzosamente tenía que ser Dios. Entonces, el Señor Jesucristo se conmovió por su pueblo, porque no habían entendido que Él no venía a establecer un reino terrenal. La gente tenía intereses en Él. ¿Por qué? Porque los alimentaba. ¿Por qué? Porque los sanaba. ¿Por qué? Porque vivían bajo el yugo de los romanos. Y ellos pensaban que Él venía a sanarlos, que Él venía a alimentarlos y que Él venía a ser su rey, pero aquí en la tierra. Y no entendieron que Él venía a salvarlos. Entonces, la gente que vive en la religión no entiende por qué, pues el domingo de Ramos, hay que meñarle las ramitas, las palmitas. Pero no entienden por qué la gente del pueblo de Israel hizo eso. ¿Y a dónde está? Lo estamos leyendo aquí en la Escritura. ¿Sí? Ok. Fíjense, vayan al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Dice, me voy a saltar algunos versículos, voy a leer el 1 y el 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? El Señor Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. Fíjense que cuando habla aquí esa palabra de no conocer, no quiere decir que no sabían quién era Él. Se estaba refiriendo a que la gente no tuvo un trato o una relación personal con Él. Cuando nosotros compartimos el Evangelio decimos, no es que tenemos una religión, nosotros tenemos una relación personal con Él. Y no es que yo lo vea, pero yo sé que Él está a mi lado. Y yo sé que si pongo en oración algo a Él en su nombre, Él me escucha. Ojo, no estoy diciendo, Dios me habla y en la noche cuando me acuesto, no estoy diciendo eso, porque hay falsos predicadores que dicen, Dios me habló y Dios me dijo. Eso no es cierto. Dios nos habla y nos dice y nos muestra a través de la Escritura. Pero si alguien te dice, es que yo escuché su voz, eso no es cierto, es un falso predicador, porque eso no dice la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que ellos no tuvieron una relación estrecha con Él, no lo conocieron. Dice el versículo 11, a lo suyo vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. Oye, pero es que vimos que le agitaban las palmitas y los ramos y le ponían sus ropas para que pasara. No, eso no era recibirle. Ellos esperaban que les solucionara sus problemas, los problemas que estaban viviendo, del yugo romano, de enfermedades y de alimentación. Pero no esperaban depender de Él como Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos depender de Él como Dios, tenemos que obedecerlo. ¿Y eso cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Y entonces hay personas que les gusta vivir su vida conforme a una religión tradicional. ¿Por qué? Porque ahí no les van a decir nada. Oye, ¿tengo que obedecerlo? Pues si amas a Dios, sí, porque ahí vas a mostrar tu amor a Dios. ¿Sí?
no para ganarte el cielo, pero sí para mostrar tu amor a Dios por lo que Él hizo por ti. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 12, ¿qué dice alguien que lo quiera leer fuerte? Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, fíjense, entonces por eso nosotros decimos, es que tienes que recibirlo. ¿Por qué? Si quieres ser hijo o hija de Dios, tienes que recibirlo en tu vida. Y entonces, ¿Dios qué te hace? ¿Qué dice ahí que te hace? Ajá, entonces nosotros somos hijos de Dios, sí. ¿Por qué? Porque lo recibimos. Y Él nos recibió, así como estábamos de sucios, así como éramos sus enemigos. ¿Por qué? Porque habíamos transgredido su ley. Y Él nos recibió. Y entonces nosotros le correspondemos recibiéndolo, por lo que Él hizo por nosotros. Y el versículo 13, ¿qué dice? Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, mucha gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, espérate, ¿ya lo recibiste? No, pues que no, entonces no eres hijo de Dios. ¿Lo digo yo? Lo dice la palabra. ¿Y de quién es la palabra? De Dios. Okay. Versículo 18, ¿qué dice? A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y entonces volvemos a ver, oye, ¿conocieron a Dios? Sí, sí lo conocieron en persona. El Señor lo dio a conocer a través de su persona. ¿Por qué? Porque ahí se mostró el amor de Dios a la humanidad, se mostró la misericordia de Dios a través del Señor Jesucristo en su persona. ¿Sí? Porque vean qué dice el versículo 14. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, a Él no le faltaba la gracia con la que mostró su misericordia a la humanidad, pero tampoco se le pudo decir que era un mentiroso. ¿Y quién es el único que no miente? Dios. Entonces, regresamos a nuestro pasaje, Mateo 21. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Fíjense, ¿cómo empieza el versículo 12? ¿Qué dice? Y entró Jesús en el templo de Dios. Hasta ahí. ¿A dónde entró el Señor? En el templo de Dios. A ver, ahora, ¿qué dice en el versículo 13? Y les dijo, escrito está en mi casa. Hasta ahí. ¿La casa de quién? Dios. ¿Y entonces quién era Él? Dios. O sea, les estaba diciendo, esta es mi casa. Y ellos sabían que era el templo de Dios. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Soy Dios. ¿Sí? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Y saben por qué dice aquí que vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó? Ajá, pero aparte, fíjense que los religiosos judíos creían, bueno, en sí el pueblo judío tenía la idea de que si alguien tenía un defecto físico, era porque había pecado o él o sus papás. Entonces, no admitían a gente que estuviera leproso, a gente que estuviera cojo, a gente que estuviera ciego o a gente que estuviera inválida, porque decían, es un pecador muy fuerte, que no entre aquí en el templo. ¿Sí? Pero el Señor hace lo contrario. O sea, desaloja a los que estaban haciendo negocios ahí en su casa y permite que entraran a los que tenían la religión, que eran los líderes religiosos, los sacerdotes, los que lo querían matar a Él, que entraran las personas inválidas, ciegas, cojas. Ajá. Y entonces Él los sanaba. ¿Y qué estaba mostrando? Su misericordia, la misericordia de Dios. ¿Sí? Dice
Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Él en ese momento les estaba citando el Salmo 8:2. Y les estaba diciendo que los niños y los bebés, dice, ¿no oyes esto es lo que dicen? Le preguntaron y el Señor Jesús les dijo, sí, ¿nunca leíste? O sea, les está reclamando, ¿no estudiaste en el Antiguo Testamento? ¿No estudiaste en los Salmos? ¿No estudiaste en la Escritura? Que de la boca de los niños y de los bebés perfeccionó Dios la alabanza. Véanlo en Marcos capítulo 11, versículo 18. ¿Qué dice? Sí, por favor. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Fíjense, ¿cuántas veces en los sacerdotes que decían adorar a Dios, ya le tenían coraje a él y querían matarlo? Ya le tenían envidia. Regresamos a Mateo 21. Sigo leyendo a partir del versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él, mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué creen que le estaban diciendo? Oye, nosotros somos aquí los principales sacerdotes. ¿Por qué vienes tú y vienes y desechas a estos, sanas a otros? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio permiso? Es lo que le estaban diciendo. Es lo que le estaban reclamando. Y entonces él les contesta, versículo 24. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos que del cielo nos va a decir, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, tenemos al pueblo en contra, porque todos tienen a Juan por profeta. O sea que ya los había puesto contra la pared. Y entonces le respondieron a él, no sabemos. Sí sabían, pero no quisieron decirle. Y entonces él les regresa la pregunta. Entonces tampoco yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Porque entonces les tenía que quedar claro a ellos que él venía de parte de Dios. Vámonos al versículo, en ese mismo capítulo, al versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, les está diciendo el Señor Jesucristo a ellos, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos hombres labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderámosle de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué haremos con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien en ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo, porque le tenían por profeta. ¿Qué estaba diciendo? Entendieron
que les estaba diciendo: ustedes no están enseñando a mi pueblo lo que yo quiero que sepan. Ese es lo que les estaba diciendo. Y entonces es cuando Dios permite que el Evangelio, lo que Él vino a predicar, nos fuera compartido a nosotros, a los que no somos judíos. El pueblo judío distinguía, dice: somos judíos, hay griegos y hay gentiles. Entonces, si no éramos judíos ni griegos, entonces éramos gentiles. Y entonces ese evangelio nos fue compartido a nosotros. ¿Por qué? Porque la misión del pueblo judío era que ellos dieran a conocer a Dios, que ellos que habían tenido una comunicación, una provisión, una protección de parte de Dios hacia ellos lo dieran a conocer al mundo, pero fue lo que no hicieron. Entonces eso lo dejó a nosotros. ¿Qué queda de esta prédica? ¿Qué nos debe de quedar claro? El Señor Jesucristo vino a hacer una obra redentora, a pagar por nuestros pecados. La gente que estaba allí no buscaba las cosas de Dios, buscaba que sus problemas les fueran solucionados. Hay muchas personas que se acercan a Dios cuando tienen problemas. Son las únicas circunstancias cuando las personas, cuando ya no tienen solución a sus problemas, cuando se están muriendo, cuando tienen un problema de salud muy fuerte, que saben que sus recursos, sus fuerzas, sus conocimientos no los van a sacar del problema que tienen, es cuando le voltean los ojos al cielo y dicen: Dios mío, ayúdame. ¿Qué es lo que quiere Dios? No que se preocupe la gente por salir de sus problemas, sino que busquen a Dios porque les va a solucionar un problema más grande. Un problema de salud o de enfermedad o de padecimiento o económico que pasemos aquí en la tierra va a ser temporal. El problema más grande que tiene la humanidad es ¿a dónde va a pasar la eternidad? Ese es un problema tremendo que nadie lo puede solucionar más que Dios. Y eso es lo que Dios quería que se diera cuenta el pueblo. ¿Van a volver a conocer el pueblo judío a Cristo? Sí, sí lo van a conocer. Pero ellos quedaron cegados de su entendimiento cuando esta misma gente que un domingo o el día que haya caído, que lo recibían a él como rey, unos días después estaban gritando: crucifícalo. Y estaban permitiendo que fuera liberado un delincuente a cambio de él. Como no veniste a solucionarnos nuestros problemas, no me sirves como rey, no te quiero, que te crucifiquen. Eso es lo que le dijeron. Quizá se quedaron con el recuerdo de que a mucha gente alimentó, quizá se quedaron con el recuerdo de que a mucha gente sanó, pero ellos querían la solución de sus problemas ahí, cuando ellos querían, no en el tiempo de Dios, no en el tiempo de Dios. Querían que les solucionara los problemas que en ese momento tenían, no les interesaba a dónde iban a pasar su eternidad. Y nosotros queremos que la gente sepa a qué vino Él, a qué vino Él, cuál fue su misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque cada año en Semana Santa ya sabemos que se hacen representaciones, ya sabemos que se conmemora, que se conmemora un año más de que Él vino a padecer y a morir en la cruz. Pero no debe de quedarse el recuerdo como algo que pasó hace 2000 años. Vino, era un buen hombre, sí, sanó, resucitó, alimentó, caminó sobre el mar, pero un día lo aprendieron y lo crucificaron. ¿Y saben cómo lo tiene la religión tradicional? Lo tienen ahí todavía, en la cruz, siendo que ellos saben que a las 6 de la tarde Él fue bajado de la cruz para sepultarlo. A las 7 de la noche Él ya no estaba en la cruz, ya estaba en el sepulcro. Y al tercer día Él ya no estaba en el sepulcro, Él ya había resucitado. Dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿La tumba existe? Sí. Y mucha gente la visita, mucha gente que es religiosa la visita. Y la tumba, hicieron una capilla y se hacen colas para entrar a ver la tumba que está vacía. ¿Por qué? Porque el Señor está
vivo, Él vive. Pero entonces el pueblo judío sigue esperando al Mesías. ¿Y saben quién va a ser el Mesías que ellos esperan? ¿Quién se va a sentar? ¿A quién van a adorar? ¿Sí saben a quién? Sí, al anticristo. Y es una profecía que en nuestros días se está encaminando a ser cumplida. Hace 2700 años hay una profecía en el Antiguo Testamento que habla del anticristo y dice que se va a sentar en el templo de Dios. Oye, pero ese templo ya no existe. Hay un muro, el muro de los lamentos. Se ven a los judíos que se acercan a la pared y están orando ahí a Dios. Ese es lo que queda de ese templo. Pero si ustedes buscan en internet, si ustedes se informan, ese templo lo van a volver a reconstruir. Y se sabe que ellos ya tienen preparadas a los sacerdotes y a los animales que van a sacrificar ahí. Y ese templo lo van a construir en unos días. No sé si en este año, no sé si el año que viene, no sé si dentro de 3 o de 5 años, no lo sabemos, porque la Escritura dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero nosotros ya no vamos a estar aquí. Hay de las personas que viven aquí en esos días, porque esa profecía está pronto que va a ser cumplida. Y entonces, ¿qué es la misión de la iglesia? ¿A qué estamos nosotros aquí? A que la gente conozca qué es lo que Dios dice para que no vivan ese tiempo terrorífico que está por cumplirse. Oye, y entonces van a conocer al Mesías. Vamos a Apocalipsis, en el capítulo 1. Dice desde el versículo 5, yo leo. Y de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Dice el versículo 8, yo soy el alfa y el omega y el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Cuando el pueblo judío vean que Él regresa, cuando Él regrese va a venir como juez y va a venir a juzgar a la tierra. Y entonces va a acontecer todo lo que dice el libro de Apocalipsis. Pero esa profecía del anticristo no va a tardar mucho en que se cumpla. Les digo, si les interesa buscar en internet, reconstrucción del tercer templo o reconstrucción del templo en Israel, y ahí está, que ya tienen preparado todo para construirlo. Y esa es una de las razones por las que nosotros creemos la Biblia. Porque algo que estaba escrito miles de años antes, lo estamos viendo en nuestros días. Es algo que se va a cumplir. Y entonces, ¿qué nos queda? Compartir lo que nosotros sabemos a nuestras familias y a quien tengamos oportunidad de compartirlas. Si Dios hoy ha hablado a tu vida, ¿estás consciente de lo que Dios te dice aquí en la Escritura? Yo te invito a que inclines tu rostro en este momento. No dejes pasar más tiempo. Por favor, inclina tu rostro y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, yo he pecado. Y tu palabra dice que mis pecados me condenan a un castigo eterno en el infierno. Señor, yo he escuchado el Evangelio y he escuchado lo que tú dices y del amor que tienes para la humanidad, en la cual yo soy parte. Me arrepiento de mis pecados porque sé que hay una consecuencia tremenda para mí. Me arrepiento de haberlos cometido. Quiero alejarme de los pecados. Y te ruego que con la preciosa sangre tuya, Señor Jesucristo, que fue derramada
en la cruz del Calvario mis pecados sean lavados y tenga yo tu perdón, porque a ti te he ofendido con mis pecados, Señor, porque he transgredido tu ley, he transgredido tus mandamientos. Señor, en este momento yo reconozco y creo, Señor Jesucristo, que tú eres Dios, que aunque fuiste crucificado y muerto en esa cruz del Calvario, tú fuiste resucitado al tercer día y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo en este momento por mí. Yo te ruego que me perdones de mis pecados y abro mi corazón y te invito, Señor Jesucristo, a que entres en Él y mores en Él, para que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, Señor. Haz cambios en mi vida y que yo pueda ser testimonio a los demás de que he nacido de nuevo. Señor, dame una vida espiritual nueva, porque sé que cuando yo pequé, espiritualmente quedé muerto. Pero ahora entiendo y creo que tú, Señor, yo creo que esto lo has hecho conmigo ahora, porque me he arrepentido y creo que tú eres mi Dios y tú eres mi único y suficiente Salvador, porque creo en ti, Señor. Y sé que cuando tú me llames a tu presencia de este mundo, voy a estar delante de ti, Señor, postrado a tus pies, agradeciéndote lo que hoy has hecho por mí. Me has hecho un hijo tuyo a partir de hoy. Y te agradezco por lo que has hecho hoy por mí, Dios Todopoderoso. Gracias, Dios eterno. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, vamos a orar. Padre Santo, tu palabra es filosa como una espada de doble filo, más cortante aún que una espada de doble filo, Señor, que discierne los pensamientos y nuestros corazones hasta partir el alma. Señor, gracias por revelarnos a través de tu palabra, tu voluntad, a qué veniste, Señor, y cuál es tu voluntad para con los hombres que moramos en este mundo. Señor, sabemos que tu palabra se sigue cumpliendo. Te rogamos que tú nos des el valor de poder compartir el Evangelio a las personas que amamos, a nuestras amistades, a nuestras familias, a nuestros vecinos. Señor, es terrible hablar del infierno, pero es más terrible saber que sabemos la verdad y no compartirla. A mucha gente no le agrada que se hable del infierno, Señor, pero tu palabra lo dice, ahí está, es claro lo que nos dice, Señor, a dónde va a pasar la eternidad las personas que no entregan su vida a ti. Te agradecemos, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y te rogamos que nos hagas ser testigos tuyos para compartir de tu palabra, Señor. Te agradecemos este tiempo y te agradecemos, Señor, que hayas puesto en su corazón a quienes hoy nos acompañan de haber escuchado tu palabra. Gracias, Padre, y te rogamos en tu voluntad que traigas a este lugar santo, Señor, que tú has destinado para compartir la sana doctrina, tu palabra escrita. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te lo rogamos, Señor. Amén.